uno tiene que nacer de nuevo. Y es allí la única manera en que nuestras oraciones puedan ser contestadas. ¿Dónde está tu tesoro? Es decir, en lo eterno. Eso debe ser lo primordial en nuestra vida. Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a Somos Uno Podcast. Juliet y Ali, bienvenidos. Mi amorcito, y bueno, con este episodio venimos como conversando. Ujú. No sé, ¿alguna vez has sentido que Dios no escucha tus oraciones? Claro, por supuesto, en años anteriores definitivamente sentía como que yo sabía que Dios siempre estaba allí, definitivamente Él siempre estaba allí, pero sentía que como que de pronto no me escuchaban. Entonces me cuestionaba, ¿será que mis oraciones están siendo contestadas? ¿O será que yo estoy orando de la manera correcta? ¿O será que yo no sé orar? ¿O aprendí el monólogo de que escuchaba gente cuando yo iba de niño a la reunión de mi iglesia? Entonces, es una Claro, pregunta que nos hacemos mucho, todo el tiempo. ¿Será que nuestras oraciones están siendo escuchadas? Y muchas veces nos sentimos así, sí, como total. que no nos escuchan o hay que revisar a ver qué es lo que pasa. Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿cierto, amor? Sí, mi cielo, y es que queremos compartirles, contarles. El mismo Jesús, mientras estuvo aquí, nos dejó incluso una invitación y un ejemplo Ujú. súper práctico y muy textual de cómo orar. Y antes de empezar a ver la estructura que Jesucristo nos enseñó, el propósito de este episodio, familia, es enseñarles que muchas veces nuestras oraciones están erradas. No sabemos orar. O oramos porque fuimos al líder equivocado, muchas veces, y tenemos una estructura de oración que está errónea, que es más pedir que, cierto, es más cosas terrenales que las cosas eternas, Bueno, pero de y, eso es lo que... y tampoco queremos que sientan como que, ay, no, entonces orar es muy difícil. No, No. realmente orar es una conversación genuina con tu Padre Celestial, Ujú. ¿sí? Pero entonces el mismo Jesús, el Hijo de Dios, nos da unos tipsitos súper claves para poder tener en cuenta Ujú. cuando nos sentemos a conversar con nuestro papá, ¿sí? Porque no queremos que lo sientan como un espacio aburrido o una forma inalcanzable de llegar a Dios y que por eso pues no están siendo escuchadas nuestras oraciones. No, Ujú. es algo práctico, es algo vivencial, pero es algo que si entendemos el sentido y el propósito con el cual el Señor Jesús nos deja este ejemplo, que es a través del Padre nuestro, vamos a entender muchas cosas del orar y de hablar con el Señor. Hay una estructura, sí, Jesucristo nos deja una estructura familia acerca de cómo dirigirnos al Señor. Muchas veces otras denominaciones de cristianos toman esto como algo Literal, tal literal y cual. entonces empiezan el famoso Padre Nuestro. Esa es la estructura que Jesucristo nos enseña. Entonces la dicen como algo textual, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, Padre Ojo, Nuestro que estás en el cielo, muy, no. muy, muy claro. A veces hacemos vanas repeticiones, como decía el mismo Jesús. Ujú. ¿Por qué decimos que el Señor no quiere que simplemente repitamos esta oración? Porque incluso en este pasaje de Mateo 6, versículos antes de enseñarnos la oración del Padre Nuestro, Ujú. Él mismo nos invita y nos dice, sí, cuando ustedes oren, oren de esta manera, pero no usen vanas repeticiones como los Sí, y fariseos. aquí podemos, mi amor, encontrar que es como el primer error que muchas veces cometemos cuando nos dirigimos al Señor, repitiendo como muchas veces lo mismo. Mm. Entonces, ahí va un primer error, familia, para que donde ustedes, y si pudieras anotarlo, sería genial que puedas anotar. Entonces, uno de los primeros errores que cometemos cuando oramos es como eso, es las vanas repeticiones. Claro, es que en lugar de orar, lo que estamos haciendo es recitar. Ahí, de ahí que cabe Ujú. mencionar la diferencia entre rezar y orar, Ujú. ¿cierto? Rezar es recitar, es repetir.
como ciertas oraciones, pero orar es una conversación genuina, así como tú y yo estamos en este momento conversando, hablando, Eso, ¿cierto? entonces, para una oración, qué bueno ese tema, mi amor, porque el monólogo es lo que yo hablo solo, ¿cierto? Y una conversación es cuando hay hay dos Un personas. interlocutor y un receptor. Y hay Exacto. una comunicación Ujú. bidimensional, ¿cierto? Que va de un Eso. lado para otro y nos escuchamos y nos respondemos. Esa también es otra causa de error, familia, ¿cierto? El hablar y hablar y hablar y no esperar o no buscar la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios siempre va a estar en su palabra, que es la Biblia, en su palabra. Entonces, Incluso en ese Selah que en algún momento les compartíamos. También en exactamente, ese silencio podemos lograr escuchar la voz del la Señor, respuesta. de espíritu a espíritu. Ujú. Aquí hay algo súper importante mencionar, y es que muchas veces, sí, de pronto como denominaciones que están, pues, de eso no es lo que dice la Biblia. El Señor me dijo tal y tal cosa. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque siempre el Señor te dice lo que está en la Biblia, lo que está en la Biblia. Siempre ir a la Biblia es como lo más, es lo más sensato, es lo más ideal cuando tú quieres una respuesta del Señor. Sí. Todo lo que te guía a Cristo está bien, tómalo. Tómalo Amén. como algo que el Señor te está entregando a través de una persona. Le dice una persona, un líder que tú sabes que ama a Dios y refleja el fruto del Espíritu Santo. Y te guía a Cristo. Eso es una buena dirección. Pero cuando te guían a Cristo, Cristo te da la palabra. Entonces, eso tiene que ver mucho con la oración, porque la oración, como decimos, no es un monólogo, somos dos personas que estamos conversando. Entonces, Sí. vos le vas a hablar a Dios y Dios te va a responder. Entonces, Señor, eh, yo tengo como temor. Y Dios te pone en el corazón leer el libro de Isaías. Ujú. Y te dice, no te dejaré ni te desampararé. Sí, Fueron qué las lindo, palabras es que le decía verdad. el Señor a Israel. Entonces dice, Señor, wow, Sí, el Señor tú le decías, incluso ujú, a veces trae a nuestra mente versículos puntuales, o ujú, sea, la cita bíblica y te lleva a buscarle y wow, que te sorprende porque es una palabra directa del Señor para ti, o cuando tú ya tienes como ese bonito hábito de leer la Biblia, el Espíritu Santo te recuerda esas palabras que el Señor Jesús nos dejó, porque finalmente eso es lo claro. que hace el Espíritu Santo, Wow, ¿verdad? entonces ahí se cumple, mi amor, lo que estamos hablando de que la oración es de dos. No somos personas simplemente conversando, teniendo un monólogo con nosotros y nuestra conciencia. No, estamos hablando con una persona. Y qué bonito esto, porque en algún momento yo lo mencionaba y decía, imagínense a la persona, a su artista favorito, a su futbolista favorito, la persona más... Wow, que ustedes dicen, no, qué teso tomarme una foto al lado de tal jugador de fútbol, o qué teso darle la mano al presidente de los Estados Unidos, o la persona que ustedes, cierto, la vean como una persona influencia, una persona importante. Ujú. Pero resulta que la oración no se trata de cualquier ser humano, se trata de la persona más hermosa del universo, y es Wow. aquella que entregó su vida por ti, Jesucristo. Qué hermoso. Y miremos algo bien interesante al Ujú, momento de analizar un poquito la estructura de esta oración tan preciosa que nos deja Jesús, y es el Padre nuestro. O sea, ujú. precisamente empezamos con esta frase preciosa, bonita y sencilla de Padre nuestro. Ojo, aquí nos podemos detener un poquito porque si bien nos está haciendo la invitación a reconocer al Señor como nuestro Padre, Eso. como nuestro papá, entonces aquí vale la pena preguntarnos, ¿realmente reconoces a Dios como tu Padre? Wow, wow. ¿Tienes una relación con Él como Padre? Esa es Y lo una digo tremenda, porque en sí. algún momento de nuestra vida, y lo digo por mí, también por mi esposo, porque lo hemos conversado, Sí, el Señor, él es nuestro nosotros, papá. yo en mi caso no tuve un papá terrenal. Ujú. Físicamente, pues él murió yo estando muy pequeña y no tuve ese papá terrenal. Pero cuando me encuentro con el Señor y conozco de su palabra y de su verdad, yo empiezo a conocerlo como un padre Es y verdad. empiezo a relacionarme con él como un padre, como mi padre. Y Wow. allí se empiezan a reafirmar y a restaurar
muchos aspectos de mi vida que habían estado quebrados por la falta de la figura de un padre. Wow. Entonces, miremos este inicio. Estás Ujú. reconociendo al Señor como tu Padre para que te puedas acercar a Él en esa Sí, y en el disposición. caso mío también, pues ustedes saben, familia, que los que tienen tiempo siguiendo nuestro podcast, yo también perdí a mi mamá cuando era bastante niño. Y en ese proceso, muchas cosas también pasaron en mi infancia y tuve como viví una época en mi vida donde había demasiada escasez, hubieron muchas cosas y dije, si yo tengo al Señor, yo lo tengo todo. Él es mi papá, un papá que provee. Un papá que reafirma, que te dice, usted puede, hijo, vamos con toda. Entonces, Papá que siempre tiene la solución. y es como el reconocer quién soy yo y quién es Él. Ujú, así es. Señor, tú eres el Padre, tú eres nuestro papá. Así empieza esta oración que el Señor Jesús nos dice, reconozcan al Señor como su Padre. Así es. Y prosiguiendo este inicio, nos lleva y nos hace la invitación a tener una actitud de adoración. Ujú. ¿Sí? ¿En qué sentido? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estamos reconociendo y exaltando Ujú. esos atributos de nuestro Padre Celestial. Estamos yendo con reverencia. O sea, si Ujú. bien es nuestro papá y tenemos y podemos acercarnos confiadamente, en confianza con nuestro Padre, también tiene que haber en nuestro corazón una actitud de adoración y reverencia. Y recordamos que la adoración familia, lo hemos hablado en ese canal, en ese podcast, y la adoración tiene que ver con reconocer quién es Dios Ujú, por encima de las cosas que Él hace y que Él ha hecho en nuestras vidas. así es. Es por quién es más que por lo que Él hace. Entonces, Sí. y cada espacio de la oración vas reconociendo, empiezas con el primer espacio y dices, bueno, tú eres mi papá, gracias por estar, te reconozco como mi padre, te reconozco como mi Señor. Vas conversando con él, entablas una Es. conversación. Y Ajá. luego pasas al siguiente punto y empiezas a reconocerlo por quién es, que es Ujú, la adoración. Y así. seguimos al siguiente punto, mi amor, por favor. Hay un punto bien importante y es cuando reconocemos que su reino es primordial y su voluntad. Prioridad, hay prioridad. Exacto. Ujú, ¿Cómo lo podremos explicar mejor? Cuando le decimos al Señor, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ujú. Recordemos que aquí hay algo súper importante. ¿Por qué Dios coloca primero este punto? Venga tu reino sobre nosotros. Esto habla de que la prioridad por encima de las cosas materiales está lo eterno, Así lo es. eterno. Y ahora recordemos, mi amor, qué era la voluntad de Dios. Claro, familia. La voluntad del Señor es todo lo que el Padre le revela a Cristo en nosotros. Entonces, qué teso, porque dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y reconocer que el Señor, pedirle, Señor, haz tu voluntad en nosotros. Eso habla de un nuevo nacimiento, Mm, definitivamente. Porque nosotros no podemos hacer la voluntad de Jesucristo en si nuestras nosotros fuerzas. no hemos nacido de nuevo. Porque, ¿qué le va a revelar Dios si Cristo no está en nosotros? Ujú. Entonces, qué teso es este pedacito poder explicarlo. O sea, venga tu reino sobre nosotros y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Ujú. ¡Wow! Eso es una afirmación y una Poderosísimo. declaración Ujú, poderosísima. ujú, Que cuando somos conscientes, el Señor se glorifica realmente. El Señor se glorifica porque finalmente su propósito, dice su palabra, es que la vida eterna es que conozcamos al Señor y ujú, a su Hijo a quien ha enviado. ujú. Eso decía el Señor Jesús, ¿cierto? Sí. Y el siguiente punto es interesante y aquí vemos por qué la prioridad es el reino de Dios. Y el siguiente punto en esta oración del Padre Nuestro es acerca de las necesidades. Y el Señor dice, pues sí, también, pídanme. Claro. Pídanme, o sea,
Pidan al Padre el pan de cada día. Danos, Señor, el pan de cada día. O sea, Y es que en una relación de padre e hijo, claro, un hijo siempre va a necesitar de su padre y va con confianza a, no, y no todo el tiempo a pedirle, ujú, pero tiene la confianza de quién es y quién le puede proveer. sí. Ahora vamos a conectar, y nosotros lo hablamos en esos episodios que hicimos de la serie de Jesús, de 4 episodios. Cuando Satanás llega al desierto Ujú, a para tentar tentar a a Jesús Jesús. y le dice, Jesús, convierte Si eres el esa hijo de Dios, convierte estas piedras en en pan. pan, porque resulta que Jesús estaba en su ayuno de 40 días, o sea, él tenía hambre Claro. físicamente, había tener hambre. Y le dice, y él le dice, no, y Jesucristo le cita la misma palabra de Dios. Y le dice, No no solo. solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora vamos a relacionarlo. ¿Por qué en la oración que Jesucristo nos deja del Padre nuestro, primero dice, venga tu reino sobre nosotros y hágase tu voluntad, y luego dice, danos hoy el pan de cada día? O Ujú, sea, primero la prioridad así es es. las cosas eternas, y las cosas eternas tienen que ver con el reino del Señor en nosotros. Es Amén. decir, venga Sí, tu Señor. reino sobre nosotros está primero Wow. que danos el pan de hoy y del cada día. Y aquí Es hay un lo punto terrenal. importante. Ese es el punto porque muchas oraciones no son escuchadas. Así El es. punto de que, Prestan mucha atención. sí, el punto, la razón principal de que muchas oraciones no son escuchadas es porque pedimos más por las cosas terrenales. Señor, te pido por este trabajo. Señor, te pido por el carro. Señor, es que no tengo dinero. Señor, es que mi Mi economía, salud, mi claro. salud, o sea, La todo lo que casa. es temporal. Y obviamente el Señor nos dice, yo sé que tienen necesidad ustedes. O sea, yo a los lirios del campo los pongo hermosos, los visto con una gloria más grande que la que tenía el mismo Salomón. Salomón. O Claro. sea, y dice, no tengan como esa ansiedad, porque mira las aves, ellas no trabajan, ¿no? Y yo les doy allí. O sea, mira cómo yo alimento a las aves. Tremenda O sea, enseñanza, claro. y muy teso, porque la prioridad es el reino es el reino del Señor en nosotros, es el reino de los cielos. Sí, Es las cosas eternas. si nos ponemos a pensar, a meditar, a analizar nuestras oraciones, miremos que normalmente nos inclinamos es a pedir y a pedir por lo terrenal. Y La claro. oración no se traduce solo en pedir Ujú. y Y es, tampoco representa esa conversación de solo lo terrenal, de que eso es lo más importante. y vamos aquí a un punto muy, pues, heavy, al punto, al grano. Y el asunto es el siguiente. Hay un montón de denominaciones pseudo cristianas que dicen el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor... Si Jesucristo estableció el venga tu reino sobre nosotros antes de la pídanme de lo que tienen necesidad, es decir, del pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. Fue por alguna razón muy lógica. Y es que nosotros no somos, no estamos para una vida terrenal, temporal, sino para una vida que es eterna, que es atemporal. Y pedirle al Señor por cosas temporales es, pues, y no pedir, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero hacer tesoros en el reino de los cielos, porque la Biblia me dice, hagan tesoros en el reino de los cielos. O Pero sea, y aquí está el error número uno. El error sí. número uno de que las oraciones no son contestadas es porque pedimos mal. Y bueno, con esto no queremos decir que el Señor no nos quiere ver bien, estables, establecidos en la tierra, ¿cierto? Con comodidades. Mi amor, sí. Pero la prioridad no puede ser Ujú. esa. Él muy claramente nos lo decía, o sea, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero esa añadidura, lo que hablábamos también en otro episodio, o sea, Ujú. si ya Cristo es suficiente en nosotros y en Él estamos completos. Es decir, nuestra vida no puede estar basada y llena de ansiedad por lo terrenal, por lo temporal. Y yo sé que muchas veces, pues, yo soy un experto en saber cuando la vida se te vuelve cuadritos.
cuando tu economía es mala, cuando no tienes familia cerca, cuando estás pasando las de Caín, yo digo así. Tengo un amigo que siempre lo molesto, digo, en los momentos difíciles pasamos las de Caín, pasamos las de Caín. Entonces, la Biblia nos dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Y dónde está nuestro tesoro? ¿Está en el reino del Señor o está en los beneficios del Padre? De hecho, ese es un episodio que nosotros hicimos hace poco y lo pueden buscar en nuestro canal. Se llama Por los beneficios del cielo o por qué buscamos a Cristo. O sea, por los beneficios Ujú. del cielo o por amor al Señor. Entonces, esa es la razón número uno. Entonces, el Señor te va a decir, el Señor te va a prosperar. La historia de Lázaro y el rico, que Lázaro, una persona pobre, estuvo pobre siempre, fue con una condición, pero él fue el que heredó el reino de los cielos. Y el rico no lo heredó. Entonces, obviamente, esto conlleva a un cambio de mentalidad y el cambio de mentalidad no proviene de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Así es. Ujú. Y viene otro punto bien interesante y es cuando hablamos acerca del perdón. Dentro de nuestra conversación con nuestro Padre Celestial, no puede faltar el componente del perdón. Ujú. Y miren qué interesante porque dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, eso definitivamente denota un nuevo nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué denota un nuevo nacimiento? Una persona que ha nacido de nuevo, indudablemente, o sea, no hay dudas, esa persona a quien le debe pedir perdón o entregarle perdón, es decir, perdonar, Y ser perdonado. sí, de una corre, o sea, es un asunto urgente hacerlo. Te pido perdón y sí, el perdón que me has pedido tú a mí hace mucho tiempo, te lo otorgo. Ujú. Ya no me acuerdo de eso, te lo entrego y sabes, no, y el perdón es muy teso, Uf, porque no es solamente es, bueno, sí, Señor, lo perdono, bueno, sí, lo perdono. Y el Señor dice es que el perdón es, o sea, que tú lo abraces, que tú digas, sabes que te perdono y quiero que te vaya bien, quiero que mm, Dios se mueva y se glorifique en tu vida. O sea, eso es perdonar. sí. Pero Señor, si me hizo tal cosa mala, pero Señor, si Él me hizo algo mal, pero si yo no fui el de la culpa, Señor. Pero el Señor quiere darnos la oportunidad de que experimentemos la verdadera libertad en Él cuando tomamos la decisión de perdonar. Y es que ese asunto tiene que ver, como le decimos, Cristo en nosotros. Sí, O sea, nacer de nuevo. así es. Cristo en nosotros, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo para mí es suficiente. Y digo, sí, es que por más mal que me hayan hecho, entiendo mi condición. Nosotros lo hemos dicho mucho en ese canal. Entiendo mi condición y sé lo que el Señor me ha perdonado a mí y cómo no lo voy a perdonar. Claro, Entonces, ese pedacito es como condicional. Realmente para hacer esto y decir, Señor, perdona mis pecados, así como yo perdono a los que, a los que me han hecho daño. Y tú le quieres que el Señor te perdone, pero tú has perdonado a quienes te han hecho daño. Realmente lo has hecho. Realmente tú has dicho, sabes wow. que yo te perdono. O sabes que yo te ofendí, te hice daño. Te acuerdo que hice tal cosa, yo te pido perdón. Herí tu corazón. Y miremos que si el Señor Jesús nos deja este ejemplo de oración, Ujú. es porque espera de nosotros. Nuestro deber ser es poder otorgar el perdón a quienes nos ofenden. Porque claro, Y pedir perdón. tenemos el ejemplo más claro y vivo en Cristo. Él siendo 100% Dios, Wow. pero 100% humano, que decidió perdonar a todos aquellos que lo ultrajaron, que lo hirieron y Wow. que sabía que lo iban a rechazar, que lo iban a ignorar. Él decide perdonarlos. Y ese es el legado que nos deja. O sea, ustedes también lo van a hacer. Punto. Muy teso. Entonces, concluimos que ese pedacito conlleva un nuevo nacimiento. Para yo poder perdonar al otro, tengo que Definitivamente. haber entendido mi condición en Sí. la que yo estaba. Era una Sí, condición familia, de pecado. porque sabemos que el tema del perdón es un punto súper álgido para algunas personas que han tenido que pasar por situaciones realmente durísimas y Sí, difíciles uff, de perdonar. O sea, por eso no es en nuestras fuerzas. Por no. eso es nacer de nuevo para que Es. sea Cristo en nosotros el que promueva ese perdón.
Hay cosas que humanamente es muy difícil perdonar. Uy, sí, mi En lo amor. humano, en lo Total. humano. En lo Nosotros humano estamos de es... acuerdo con eso ahí. Uf, Pero en lo humano nos referimos a nuestra naturaleza. A nuestra naturaleza, de hecho, pecaminosa, adámica. Pero cuando es la naturaleza de Cristo que opera en nosotros, será fácil perdonar. Por eso el apóstol Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es la única manera. Entonces sí, eso quiere decir que yo cuando en mi oración le pido al Señor, Señor, perdona mis pecados. Yo me he desprendido de mi humanidad y he perdonado, y Señor, y también el salmista dice, si hay en mí caminos de perversidad, Señor, házmelo saber. también hay una parte bien especial que normalmente también incluimos cuando oramos al Señor. Mm, Y es que le pedimos protección. Claro. Y vaya que bien interesante, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedirle al Señor que nos guarde y nos libre de toda tentación, ujú. ¿cierto? Y eso también, mi amor, se relaciona con santidad. Pues dice, líbranos del mal, pero también dice, no nos dejes caer en tentación. Y cuando hablamos de no me dejes caer en tentación, es como que, Señor, santifícame. Y es poder hacer la pausa y decir, Señor, más tú, menos de mí. Ese es el proceso de la santificación, o sea, más del Señor, menos de mí. Así es. Y sí, qué bonito que el Señor nos diga, qué chévere que ustedes puedan decirme a mí, Señor, necesitamos tu protección, necesitamos tu cuidado. Y el Señor dice, yo soy su papá. Sí, Debajo de sí. mis alas están seguros. Y además que el Señor también nos ha equipado, o sea, con todo lo necesario para vencer la tentación, el Ujú, dominio propio, que hace claro. parte del fruto del Espíritu Santo, Ujú, que es el resultado de haber nacido de nuevo, ujú, ¿sí? claro. Por ende, Porque... entonces, Él nos da la potestad. Recordemos que Él nos dice, yo no les he dado un espíritu de temor que los esclavice al miedo, Ujú, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. wow. Pero Él sabe que hay momentos que en lo humano tal Ujú, vez no podemos. Y por eso es súper válido decirle, Señor, líbrame de las tentaciones, ujú. cuídanos. Claro, absolutamente Súper es sabio, necesario. súper sensato poder decirle al Señor, o sea, es que como dice un dicho por ahí, o sea, no puedes evitar que un pájaro pose sobre tu cabeza, Ujú, pero sí que haga nido en ella, ujú, ¿cierto? Así pasa con las tentaciones. O sea, todos tal vez de una u otra forma pasamos y estamos expuestos a tentaciones, pero nuestra ujú. fe y nuestra esperanza está en el Señor, o sea, con dominio propio. Sí, el dominio propio viene de Cristo en nosotros, de que obre Cristo en nosotros. Si estará Cristo en nosotros es como el ejemplo de la oveja y el cerdo. La oveja se cae, definitivamente se cae, en el lodo, se cae, sí, Pero pero se se levanta. levanta. Se cae, pero se levanta. Se cae y se levanta. Y la diferencia de la oveja y el cerdo es que la oveja se cae y se levanta, pero el cerdo se cae y ahí se queda, dando vueltas, ahí se En el queda en lodo. el lodo, ahí se queda, no se Mm, levanta. sí, qué tremendo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza que va a operar en nosotros? Toda la oración del Padre Nuestro es básicamente, uno tiene que nacer de nuevo. O sea, de hecho la oración misma invita a la persona, Jesucristo nos dejó la oración, pero la oración nos invita incluso a nacer de nuevo, porque cuando la persona dice, bueno, listo, Juliet y Ali nos enseñaron a cómo orar, a cómo conversar con el Señor, y yo empiezo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empiezo cada punto, yo converso con Dios acerca de cada punto, el otro, el otro. Y cuando dice que perdonemos, dice, uy, pero yo tengo por ahí un asunto pendiente con alguien que tengo que hablar y, ay, No soy capaz. pero ¿cómo así? Entonces, eso indudablemente la persona debe nacer de nuevo. Y es allí la única manera en que nuestras oraciones puedan ser contestadas. No hay otra manera. Es una manera muy sensata. E incluso en el otro punto, es algo importante que recordé, es que el Señor nos dice, o sea, si ustedes no, con su hermano, que lo han visto, no se la llevan bien, básicamente, o sea, ¿cómo ustedes pretenden tener como una relación con el Señor a quien ustedes no han visto? Ujú.
La También dice, nos habla en confrontación. otro pasaje, o sea, si vas a llevar la ofrenda al Señor, si vas a Ah, llevar ofrenda al Señor y tienes algo con tu hermano, o sea, hablemos, traduzcamos hermano como prójimo, tu prójimo, tu más próximo, tu persona cercana, alguien de tu entorno, y tienes algún asunto por en- resolver, esa ofrenda no va a ser... dice, primero ve a solucionar lo que tienes con tu hermano y luego ven a ofrecer lo que tengas para mí. Entonces, claro, ahí está la estructura del Padre Nuestro nos lleva indudablemente a reflexionar y decir, Señor, he nacido de nuevo. Porque cuando empiezo a orar conscientemente, indudablemente digo, no, no he nacido de nuevo. Necesito nacer de nuevo. Y Sí. luego cuando mis oraciones están dentro de yo nacer de nuevo, ustedes van a ver que el Señor les va a responder. Ustedes van a ver al Señor. El Señor les va a responder con Sí. la palabra del Señor. Y y si un líder, una persona te dice, el Señor me dijo tal, que te lleve a Cristo, para que sea Cristo quien te hable a ti. Que te lleve a Cristo, que te lleve a Cristo, que te oriente, que te encamine a Cristo. Y aquí varias preguntas, amor. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué será más importante cuando hacemos nuestras oraciones? Orar por las cosas temporales como el alimento, el trabajo, la economía, la salud, o las cosas eternas como hacer tesoros en el reino de los cielos, o el venga tu reino sobre nosotros. Indudablemente ahí debe reflejarse en la condición de tu corazón dónde está tu tesoro, es decir, en lo eterno. Eso debe ser lo primordial en nuestra vida. Ujú. Claro, porque es que estamos pensando muy con una vista muy corta, solo para lo temporal. No queremos decir con esto que lo terrenal y lo que ahorita estás pasando no sea importante, no, pero ¿cuál es Ujú, tu prioridad? ¿Por qué te afanas en la vida? ujú. ¿Por conocer más al Señor? ¿Por pasar una eternidad con Él? ¿O por resolver el problema que ahorita te está generando tanta angustia? Ahora, podríamos preguntar, mi amor, ¿qué oraciones escucha el Señor? Ujú, súper importante. Ahora aquí hay como dos condiciones de las oraciones que escucha Dios. Una, como la hablamos, tiene que haber un nuevo nacimiento. Porque para yo perdonar la ofensa de mi hermano, para yo estar bien con mi hermano, pues para yo pedirle perdón a Dios, yo voy a Ujú. estar bien con mi hermano. Yo voy a presentar la ofrenda a Dios y yo voy a estar bien con mi hermano. Es una de las condiciones que se podría tomar como decir, condicional para que el Señor pueda escuchar tus oraciones es que tú estés bien con tus hermanos. Es decir, debe haber un nuevo nacimiento, indudablemente. Una. Y lo segundo es que ores por las cosas eternas, no por las cosas terrenales. No es que el Señor me va a bendecir con una casa, el Señor me va a bendecir con tanto dinero al mes y voy a ser próspero y dinero y prosperidad. No, Señor, eso no es el Evangelio de Cristo. Eso es otra cosa que se inventaron por allí. Hay una prioridad. Entonces sí, las oraciones que Dios escucha definitivamente son aquellas que van, que glorifican, que dan adoración al Señor y que siempre, porque una oración que va a lo eterno es una oración que piensa en el reino de Dios hacia nosotros, más que en el darnos el pan de cada día. Claro, y ahí no es una oración egoísta, porque al orar al Padre por esa eternidad, estamos incluyendo también esa expansión de su reino Ujú, a todos aquellos que nos rodean, eso. ¿verdad? O sea, todo eso conectado con el esparcir el mensaje. Es Cristo en nosotros. Es Amén. Cristo en nosotros. Y la siguiente pregunta dice, ¿la oración tiene poder? Normalmente solemos decir esa afirmación, dale, es que la oración tiene poder. Hmm. Pero aquí queremos aclarar, la oración no tiene poder. Quien tiene el poder es el Señor Ujú. Jesucristo, quien obra y vive en nuestra vida. El libro de Santiago dice, capítulo 5 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que sí, una oración definitivamente sucede algo, pero la oración no es la que tiene el poder. Quien tiene el poder es el Dios de la oración.
Entonces aquí es válido para que no se creen malos conceptos. Eso es simplemente con el hecho de que no se creen malos conceptos. No, es que la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. El poder lo tiene el Señor, el Dios de la oración. Sí, la oración del justo, eficaz, El Dios a puede quien mucho. oramos es Exactamente. quien obra. Entonces, como para... Exactamente, es el Dios el que ora, no nosotros. Em, es como para tener los conceptos claros. Así. Ahora, hay una pregunta que también es importante, mi amor, y ¿cuánto debemos orar? Qué nos dice la palabra de Dios acerca de cuánto debemos orar? ¿Poquito? ¿Mucho? ¿Qué nos dirá la palabra del Señor? ¿Cómo debemos orar? Mi amor, la palabra nos hace la invitación a que oremos sin cesar, es decir, constantemente, Todo el todo el tiempo. tiempo. Y aquí tenemos una ventaja súper grande y es que tenemos a un Dios que está 24/7 para nosotros, Ujú, con los canales abiertos todo el tiempo para que estemos en completa y constante comunicación con Él. ujú. Wow, Orar sin cesar. wow. Vamos a la conclusión de todo este episodio. Nosotros creo que el Señor ha puesto en nuestros corazones el, el querer enseñar de este tema familia porque muchas veces, sí, como le decíamos al principio del episodio, muchas personas se sienten que sus oraciones no son contestadas y se afanan y oran, pero oran de manera equivocada. Oran por cosas efímeras, vanas y temporales. Entonces, yo creo que sin duda alguna el Señor hoy habla a tu corazón, porque eso es palabra del Señor, esto no son palabras de Ali, de Juliet, eso es palabra del Señor. El Señor quiere tener una relación cercana contigo, pero te enseña porque es el Señor Jesús quien nos enseñó esa oración. No es Juliet y Ali. El Señor Jesús le dice, y cuando oren al Padre, oren de esta manera. Es el Señor Jesús quien habla a tu corazón hoy y te dice, de esta manera es que vas a orar. Tú que me escuchas, para que ustedes puedan ver el obrar del Señor. Entonces, aquí hay una condición que es demasiado importante y es nacer de nuevo. Esta semana pregúntense familia, ¿habré yo nacido de nuevo? Porque es válido preguntárselo. ¿Habré yo nacido de nuevo? Es de una pregunta absolutamente importante. Y cuando nosotros eh, nacemos de nuevo y nuestras oraciones van por lo que es eterno, no te das a las cosas temporales, sino a las atemporales, a las eternas, como expandir el reino del Señor. En, está donde hay llanto, donde hay dolor, en la casa, donde hay en la casa de luto. Es mejor un bocado seco que, o sea, el Señor empieza con su lógica que humanamente es como al revés y empiezas a ver la gloria del Señor. Y Así vas a es. entender realmente por qué el Señor nos colocó ahora. Cuando hablen con el Padre, hablen de esta manera. Y puedes conversar con el Padre y sí, entregarle tu corazón al Señor en adoración. Le dice, Señor, yo reconozco que tú eres el Señor, yo reconozco que tú eres mi papá, yo te reconozco como mi Salvador. Pero que eso no sean vanas repeticiones, Sí. sino que sean palabras realmente que salen de tu alma directamente para el Señor. Y que puedas decirle, Señor, yo te necesito. Necesito nacer de nuevo, necesito aprender a orar, necesito que tú me enseñes. Y hoy el Señor Jesús es lo que te ha venido a enseñar con este episodio, sin duda alguna, para que puedas ver la gloria del Señor, pues su orar divino. Sí, y finalmente, para darle respuesta a la pregunta, ¿Dios escucha nuestras oraciones? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que obviamente les hemos compartido, Ujú, claramente el Señor nos escucha, claramente el Señor está atento a sus oídos, ujú, a nuestras oraciones, pero como un buen padre, no siempre responde a todas nuestras peticiones, ujú, porque sabe y conoce qué es lo mejor para sus hijos. ujú. Él tiene la perspectiva completa y eterna de lo que nos va a acontecer. Así que si el Señor sientes que el Señor no escucha tus oraciones, pregúntate, ¿estoy pidiendo por lo terrenal o por lo eterno? Ujú. O estoy, ¿Realmente ya nací de nuevo? ujú, ¿Estoy en paz con mis hermanos? ujú.
O en las situaciones que a veces, bueno, se atraviesan situaciones en las que pedimos por cosas terrenales. Y es la cosa aquí es decir, bueno, sí, está siendo duro, está siendo difícil, pero eh, el Señor, ¿qué me va a enseñar con esto? A través del sufrimiento también uno ve la gloria del Señor, o sea, Claro. la El tristeza. Padre a quien ama corrige Sí, y es como forma. mirar el Señor, o sea, dentro de lo eterno, dentro de tu reino, instalándose, instaurándose en mi vida, ¿qué me vas a enseñar? Yo quiero aprender, yo quiero Exacto. de ti, yo quiero más de ti. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Esto que estoy pidiendo realmente me conviene? También Ujú. vale la pena preguntarle al Señor. Nosotros somos docentes, eso es una de las cosas que hacemos muchas cosas de trabajo. Y somos docentes y muchas veces nuestros alumnos, nuestros estudiantes quieren cosas. Ya seremos padres cuando el Señor quiera. Ujú. Ojalá cuando el Señor quiera Ya seremos somos padres. padres, pero sin hijos Pero en por este el momento. momento, exactamente, pero por el momento colocamos a nuestros alumnos como ejemplo y muchas veces ellos quieren cosas, las quieren, pero realmente no podemos darle lo que ellos quieren, sino que lo que ellos necesitan es lo que nosotros le damos. Así es. Entonces, imagínate ahora pues, la inteligencia sobrenatural y divina del Señor. No nos da lo que nosotros queramos necesariamente. Y eso también muestra amor por nosotros, Mm, porque nos está formando. Corrección, amor. Y Quiere lo mejor. ahí concordamos con lo que decía Pablo. Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. Amén. Familia, esto ha sido todo por hoy. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana y vamos a orar por tu vida. Te damos gracias, Señor, por cada persona que escucha el episodio, que escucha semana a semana nuestros podcasts. Este espacio, Señor, es el que tú, Señor, has colocado en nuestro corazón para que muchas personas alrededor del mundo, Señor, puedan escucharte y puedan aprender de ti, puedan encontrarse contigo, Señor, en intimidad, Señor, allí, que puedan, Señor, conocerte en oración, Señor, que puedan, Señor, derramar sus corazones para ti, Señor, y que puedan tener experimentar un nuevo nacimiento, porque es Amén. necesario un nuevo nacimiento, para que sea dentro de la naturaleza de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ellos puedan ver, Señor, tu gloria cuando ellos oren, Señor. Ellos puedan ver oraciones contestadas, Señor. Sí, Padre. Ellos puedan entablar una conversación contigo, no un monólogo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y bueno, Señor, que tu reino, Señor, se instale en nuestras vidas y en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y amén. Familia, bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.